Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y seguimos conversando con el doctor Román Duque Corredor. ¿Qué viabilidad hay con respecto a lo de las elecciones? Ya Diosdado Cabello dijo el día de hoy que no va a haber elecciones generales en ninguna circunstancia. Eso lo dijo claramente. Es decir, que las elecciones de las que ellos están hablando, incluyendo a Nicolás Maduro, son elecciones regionales. ¿Qué se resuelve con esto en Venezuela, doctor? Bueno, en primer lugar, que quien manda en materia electoral no es el Consejo Nacional Electoral, sino Maduro y Diosdado Cabello, que son los que anuncian cuándo va a haber elecciones y cuándo no debe haber elecciones. Es decir, todo implica pues que ciertamente el Consejo Nacional Electoral no es garantía de imparcialidad. Ahora, las elecciones para resolver crisis política no son un fin, sino son un instrumento. Yo quisiera recordar el caso Fujimori. Cuando Fujimori se le planteó una crisis política porque cerró el Congreso con el ejército, lo primero que ofreció fue ir a una constituyente. Y fue una constituyente que aprobó una nueva constitución para poder reelegirse por tercera vez, lo que originó una nueva crisis política en virtud del famoso caso Vladimir Montesinos, que hizo que la resistencia civil fuera de tal manera que renunció. Pero entonces, para poder llevar a una transformación del Estado mediante unas elecciones, hubo que establecer un gobierno de transición. De manera que ir a unas elecciones general con el mismo Tribunal Supremo de Justicia, con el mismo Consejo Nacional Electoral, sin que se reconozca la legitimidad originaria de la Asamblea Nacional, no tendría ninguna posibilidad de servir alternativa para solucionar la crisis política. Yo soy de los que creo que para resolver la crisis política, el señor Maduro debe renunciar o debe salir del gobierno. Debe establecerse un gobierno de transición, de integración nacional y prever unas elecciones generales o una constituyente. Pero ciertamente que eso no sería sino un instrumento, no el fin. El fin es transformar el esquema político ideologizado castrocomunista que está en Venezuela por un régimen distinto a través de un ordenamiento jurídico que dé cabida a un régimen democrático en toda su plenitud. De manera que las elecciones generales por parte de la oposición es un planteamiento que yo lo entiendo desde el punto de vista político, sí, pero que implicaría, entre otras cosas, un régimen de transición. Evidentemente que sería una solución y que implicaría, por supuesto, la renovación de todos los poderes públicos. Porque yo considero que manteniendo el esquema actual de un gobierno como el actual, un Tribunal Supremo de Justicia que no es verdaderamente un tribunal de justicia, un Consejo Nacional Electoral que no garantiza ninguna imparcialidad, y por otro lado un poder ciudadano que no es del ciudadano, y por otro lado con reconocimiento de la Asamblea Nacional que garantía tendríamos los venezolanos de unas elecciones generales organizadas por la misma gente. Y lo más grave de todo esto, Patricia, es que quien dice que va a haber elecciones o no hay elecciones es el gobierno, no el Consejo Nacional Electoral, que ha debido fijar las elecciones regionales el año pasado, y no lo hizo porque el gobierno no ha querido hacerlo. De manera de que esto es una aceptación pública de lo que ha denunciado Almagro, de que estamos en un régimen dictatorial, puesto que el gobierno no quiere elecciones y es el que toma la decisión de cuándo va a haber elecciones y cuándo se van a realizar o si no se debe realizar. El señor Diosdado Cabello, que no sé, ciertamente si ha perdido el protagonismo o no en estas circunstancias, que de vez en cuando habla para amenazar y inclusive para ciertamente intimidar más con situaciones de mayor gravedad de persecución, ahora señala de que no va a haber elecciones de ningún tipo. Pero ciertamente yo pienso que de todo modo el planteamiento de la oposición de elecciones generales lo va por un poco por la vía de lo que ha señalado Loea, de ir a un régimen de transición para buscar un cambio político a través de la voluntad popular. Usted mencionó el caso de Perú y de Fujimori, donde yo lo conversaba en estos días precisamente con Jaime Bailey en su programa. Ahí en Perú, para que la gente volviera a creer en un sistema y volviera a votar, etcétera, etcétera, fue necesario pasar por la justicia.
Es decir, que ahí está Montesinos, precisamente está preso, Fujimori está preso. ¿Cómo sería eso en Venezuela, donde estamos acostumbrados a esto de los puentes de plata y a que se olviden los errores y los crímenes anteriores? Bueno, en primer lugar, el caso Perú es muy sintomático, muy descriptivo, porque la primera decisión que se tomó es obligar a Fujimori a renunciar. Y eso ocasionó la necesidad de suplir la vacante presidencial, y como los dos vicepresidentes que tenía Fujimori habían renunciado, tomó la presidencia de la República el señor Paniagua. Así es. Y llamó a un gobierno de transición, comenzó a tomar medidas restituyendo los magistrados de la Corte Constitucional que Fujimori había destituido, y comenzar a organizar el Ministerio Público para que se empezaran a investigar los crímenes de lesa humanidad, desapariciones de personas, asesinatos políticos, y sobre todo para que se investigara la estructura interna del Servicio de Inteligencia Nacional que dirigía Vladimir Montesinos, que era toda una estructura no solamente de persecución, sino de corrupción. Y sobre ese régimen de transición, entonces se llamó a unas elecciones para ir a un cambio político, que fue cuando ganó el señor Toledo. Ahora, en Venezuela, las elecciones generales suponen un cambio de gobierno. La renuncia del señor Maduro y la renuncia de los poderes públicos, y un gobierno de transición que prepare las elecciones generales dentro de un clima de imparcialidad y de garantía de transparencia. Porque este gobierno no garantiza ni las elecciones de un club deportivo, ni las elecciones de ningún sindicato lo garantiza este gobierno. De manera que yo diría elecciones generales sí, pero con otro gobierno y otros poderes públicos. O sea, con una transición de por medio. Yo pienso que un gobierno de transición sería un medio para solucionarlo. Yo preferiría la renuncia del señor Maduro, luego integrar un gobierno de unidad nacional, que sería posible si hay verdaderamente un gran acuerdo nacional, y que llevaría a cambios fundamentales. Si se reconoce en la Asamblea Nacional, en un gobierno de transición, esta podría comenzar a hacer los cambios de remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Ciudadano, y elegir a los rectores del Consejo Nacional Electoral, que están elegidos provisionalmente por la Sala Constitucional, porque no fue posible lograr las 2/3 partes en la Asamblea Nacional por el desconocimiento que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Electoral de los 3 diputados de Amazonas. De manera de elecciones generales, sino que se reconozca a la Asamblea Nacional como expresión de la voluntad del pueblo de Venezuela, ciertamente que no sería sino otro engaño más que se haría, no solamente por los venezolanos, sino la opinión pública internacional. Si Maduro está hablando de elecciones, que no se sabe propiamente si son regionales, ahora habla de una constituyente, para tratar de lavarse la cara ante la opinión internacional, que lo ha desenmascarado y lo ha tildado de dictadura. No solamente la OEA, sino la Unión Parlamentaria Mundial, la Unión Europea, Mercosur, etcétera. De manera que no es una manera de distraer la atención y tratar de captar quizás alguna elementos de la oposición que se pueden ilusionar con ese planteamiento de unas elecciones generales. Pero ciertamente que yo pienso que en todo este esquema actual, un gobierno autoritario, autocrático, que controla todos los poderes públicos, yo pienso que unas elecciones generales con el señor Maduro el presidente, es otro engaño más, y sería agravar la crisis política. Bueno, creo que más claro imposible. Muchísimas gracias por habernos atendido, doctor Duque Corredor. Bueno, ya entiendo por qué llamas a tu programa Agárrate. Que simplemente hay que agarrarte para contestarte lo que tú preguntas. Trataré de comportarme mejor en la próxima. Gracias. Bueno, un abrazo. Pues. Chao. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso agárrense, porque vamos a ver algunas cositas que se nos quedaron por fuera y no queremos dejar de mostrar.